Vamos a empezar con un curso que probablemente ustedes ya hayan hecho en algún momento, algo de la talacha de la declaración anual. Pero la idea es recordar que debimos hacer durante todo el año, que ahorita vamos a resumir y adicionar, pues efectivamente con cálculos que necesitamos hacer al fin de año. Y sobre todo, aunque ya estamos en febrero, vamos a ver qué debemos de tomar en cuenta para este 2017 respecto a los informes que debimos generar en 2016. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones y de los problemas que desgraciadamente se nos vayan a generar o tengamos que tomar en 2017 van a surgir del pasado. Y todavía el pasado, que es 2016, podríamos pues corregirlo para que no tengamos posteriormente más trabajo administrativo sobre todo. Estoy hablando sobre todo de las disposiciones relacionadas con revisiones electrónicas, con las famosas compulsas y con la coordinación que hay entre diferentes autoridades. Seguro Social, Finanzas del Estado, obviamente el SAT y la otra autoridad que está súper pendiente de lo que estemos haciendo ya, que es la Secretaría del Trabajo. La idea precisamente es que no cometamos errores y en la medida de lo posible hagamos un recuento de todo lo que debimos hacer. Es un tema bien extenso, si es que lo tratáramos completamente desde ver todos los ingresos, todas las deducciones y posteriormente los resúmenes y los cálculos que se generan en la declaración anual. A ustedes les entregaron un archivo en PDF o en PowerPoint, no sé, que es un poquito grande. Ese archivo tiene información que vamos ahorita a repasar, pero mucha otra que es el soporte de todas las operaciones que debimos hacer durante todo el ejercicio. Y que dicho sea de paso, si continúan siendo personas morales del título 2, si no cambiaron alguna de las nuevas figuras que hay ahora de tributación de personas morales, pues van a tener que seguir utilizando. Lo importante de esa información es que tanto del lado de los ingresos como del lado de las deducciones, hay una serie de partidas que han existido hace mucho tiempo, pero que las hemos ignorado pues repetitivamente, porque por un lado como que no creemos que sean ingresos o como que nos complicamos con los requisitos o las deducciones. Entonces, en esos puntos es en los que vamos a ir viendo aspectos que se nos podrían haber pasado por alto y que desgraciadamente cuando las autoridades revisan son de los principales que van a verificar y que si lo tenemos mal, pues van a generar diferencias. Y en este momento, si nos damos cuenta que hay algo incorrecto, es completamente posible que nosotros decidamos hacer una complementación de las declaraciones, incluso de los envíos de las contabilidades electrónicas, porque este tipo de contribuyentes deberían de estar enviando contabilidades electrónicas. Y si no lo están haciendo o lo hicieron con falta de información o incorrecto, vamos a tener dolores de cabeza no tardando. Estamos en espera ya hace meses de que lleguen las revisiones electrónicas, pero lo más seguro es que las suelten a partir de que presentemos las declaraciones anuales. Marzo es la fecha para personas morales y abril para personas físicas. Así es que si no se tardan mucho, por ahí de junio a julio, vamos a tener o invitaciones más exhaustivas que las que tuvimos el año pasado o revisiones electrónicas. Y eso, aunque estuviéramos bien en nuestra información contable, en nuestras determinaciones fiscales, nos van a dar trabajo administrativo. Y posiblemente podamos evitárnoslo con algunos ajustes o sepamos ya por dónde nos puede llegar la revisión y estar preparados y sobre todo tener los papeles de trabajo, de soporte, los archivos electrónicos que ahora son tan importantes para poder dar contestación a esas peticiones de la autoridad. Porque aparentemente si cumplen con lanzar esas revisiones, este año vamos a trabajar mucho, pero no nos va a lucir gran cosa. Va a ser parte aparentemente de lo que dicen que ella es la obligación del contador. Y pues hay muchas obligaciones adicionales que no forzosamente son tanto nuestra obligación. Se pueden volver, pero deberíamos de cotizarlas y considerarlas. Bueno, antes que nada hay que aclarar a quién les va a servir este curso. Yo sé que a todos, pero a quién les va a servir en forma inmediata. Solamente aquellos contribuyentes, personas morales que tributen en el título 2.
¿Y quiénes tributan el título 2? Pues los que no tributan en el título 3 o no son agropecuarios o contribuyentes de los que llamábamos de transparencia. Todos los demás, sin importar si es una sociedad civil, van a estar en el título 2. Esto me gusta mucho aclararlo porque es muy común que de pronto tengo personas en la sala o de los compañeros que están en vía remota que piensan que van a hacer su declaración anual y tienen una figura diferente. Diferente en cuanto a tributación fiscal, no diferente en cuanto a la constitución, sea mercantil o sea civil. Entonces, de entrada, exclusivamente todas las personas mercantiles que nacen de la ley de sociedades mercantiles, siempre y cuando no sean agropecuarias. Y todas aquellas sociedades y asociaciones civiles que no hayan tenido la categorización de personas morales no lucrativas en el título 3. Cuidado si son personas, sociedades o asociaciones civiles que se crearon el año pasado, pero que todavía no han logrado ser personas morales no lucrativas, aunque lo estén tratando de hacer. ¿Por qué lo digo? El título 3 tiene un listado bastante amplio de personas que pueden estar como personas morales no lucrativas. Pero en base a un cambio que hubo por ahí en la miscelánea y obviamente en los criterios de operación del SAT, antes pues hacíamos nuestra constitución de la persona moral e inmediatamente al inscribirla quedaba categorizada como persona moral no lucrativa. Para 2016 ya no ocurrió así. Sucedió que primero entraba como persona moral del título 2 y si hacíamos la talacha y comprobación correcta, la migraban al título 3. Si desgraciadamente tuvieran la circunstancia de que, aunque todos sus estatutos, todas sus formalidades fuera del título 3, pero mientras la autoridad no les dé esa categoría, ustedes deberían de estar aquí haciendo la declaración como la vamos a hacer ahorita. Y en el supuesto caso de que de pronto les dieran esa autorización y se las dieran con retroactividad, pues entonces tendrán que meter un escrito diciendo que no sabían que ya eran personas del título 3 y que hicieron una declaración en título 2, pero que por favor la dejen sin efectos. Y hacer la correspondiente declaración de personas morales no lucrativas, que dicho sea de paso ya debieron haber hecho. ¿Por qué? Porque se vencía en febrero, a más tardar el 15. Esas declaraciones no son como todas las demás. Bueno, aclarando eso, todas las demás sociedades mercantiles o civiles están aquí, con las diferentes giros y actividades que tengan, estén o no estén en sus estatutos, porque esa es otra situación súper importante. Todo lo que hagan las empresas va a ser motivo de esta declaración anual. Tenga o no tenga la inscripción en los estatutos o en los objetivos de la sociedad, siempre y cuando esté dándonos ingresos, obviamente, para que pueda hacer sobre todo las erogaciones deducibles. Pero si nos está dando ingresos, siempre eso lo vamos a tener que reportar. Entonces, prácticamente tenemos a todas ellas. Bueno, ¿cuáles otras que no mencioné aquí? Obvio. Las sociedades que tienen están regidas por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito o que son auxiliares financieras. Esas tampoco están aquí. ¿Sí? No en esta plática, tienen requisitos mayores. Vamos a analizar qué debimos hacer durante todo el año, porque ahorita, salvo que seamos perfectos o tal vez un poco descuidados, si no revisamos lo que hicimos, podemos cometer graves errores. Y muchas veces sucede que sí los cometimos, pero son errores que se pueden subsanar muy fácilmente, entonces hay que hacer una revisión de lo que hicimos. Obviamente, principalmente en cuanto a la determinación de los impuestos. ¿Qué impuestos y qué declaraciones informativas tenemos? Pues obviamente, normalmente es el impuesto sobre la renta. En muchos de los casos es el IVA. Y si tenemos IVA,
Pues tenemos informativa de DIOT. Si no tenemos IVA, la ley dice que tenemos informativa de clientes y proveedores, pero por 2016 no estamos obligados a presentarla porque hay una regla miscelánea que nos exenta. Entonces, esa podemos olvidarla. Si tenemos trabajadores, ya sabemos que hay declaraciones informativas. Declaraciones informativas de salarios o de asimilados a salarios a través de la DIM. Y como somos personas morales, es muy probable que tengamos las claves o tengamos retenciones, de hecho, de arrendamiento, de honorarios, de fletes, tanto de ISR como de IVA. Esas declaraciones informativas deben de estar listas ya ahorita, y si no, por lo menos antes de que presenten la declaración anual, porque van a ser una de las partidas de revisión o de compulsa con esa anual que vayamos a presentar. Toda la talacha que hagan, ya sea manual a través de los programas de nómina o como ustedes lo lleven en la contabilidad, se resume en 1 o 2 datos que vamos a adicionar en un pequeño renglón, o 2 si acaso, de la declaración anual. Pero si tenemos mal esa información, seguro que nos van a mandar revisión. Y sobre todo, si ustedes manejan asimilados a salarios, si manejan prestaciones que para efectos de seguro social no están grabadas, sino que están exentas, es decir, no integran el salario base de cotización, pues ya sabemos que es muy posible que Seguro Social, cuando vea esas informativas y cuando vea nuestra declaración anual, pues le interesa investigar por qué no le checan las cifras con lo que pagamos de Seguro Social, sobre todo si tenemos asimilados a salarios. Por lo tanto, tendremos que revisar que esté correcto. Pero hasta ahí no se quedan las cosas. Resulta que ahora, de todos los ingresos y de todas las deducciones que vamos a vaciar en nuestra declaración anual y que tal vez ya vaciamos en las informativas, pues tienen un montón de requisitos. Entre otros, uno de los más importantes es que tengamos el comprobante electrónico correspondiente dentro del periodo que pretendemos deducir. Esto es ejercicio 2016. Y a veces no lo conseguimos. O desgraciadamente tenemos la mala suerte que el proveedor lo canceló. Tal vez se equivocó, tal vez lo hizo a propósito, pero se canceló el comprobante. ¿Cuántos de nosotros revisamos después de haber contabilizado un mes? A los 3, 4, 5 meses, si de pronto a alguno de nuestros lindos proveedores se le ocurrió cancelar algún comprobante. Es completamente de locura el trabajo administrativo que conllevaría. Sin embargo, hay muchos casos en que esas cancelaciones nos están perjudicando. El SAT empezó por ahí de noviembre, de octubre, a enviar comunicados e informarnos, fulanito de tal canceló estos comprobantes a tu nombre. Y entonces ahí empezamos a reaccionar como que cancelaron comprobantes a nuestro nombre. Y nos íbamos a revisar y sorpresa, comprobantes pagados con todos los requisitos, deducidos, y a pelearse con el proveedor porque cancelaste el comprobante. Es que me equivoqué, pues por lo menos me hubieras dicho. ¿Y dónde está el nuevo? Pues no lo he hecho. O sí lo hice, pero le cambié de mes. Entonces nos mueve la información. Pero lo más grave, señores, es que muchos lo acaban de hacer en diciembre. Muchas empresas, así como las de ustedes, que son personas morales, que acumulan los ingresos contra las facturas, las cobren o no las cobren, han tomado como política cancelar todas aquellas facturas que no hayan sido cobradas. Pero obviamente no le dicen a su cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, al ser otra persona moral, sí las puede deducir. Y como no las ha pagado, no las quiere acumular. Yo sé que sería una talacha muy grande, pero creo que es conveniente echarse una revisada de todos los comprobantes cancelados que tengan en la página del SAT, para ver si de pronto no hubiese alguno que hubiésemos deducido y ya no se pueda hacer. Porque eso es lo gravísimo.
Yo sé que existen disposiciones que tal vez nos harían pensar que tenemos chance de conseguir el comprobante a más tardar en la fecha en que debo de presentar la declaración anual. Esto es 31 de diciembre. Hay una disposición, una regla que dice que en caso de gastos tenemos hasta esa fecha. Pero no vale, señores, ignórenla, porque dice la autoridad que tratándose de comprobantes fiscales, la regla principal nos indica que el comprobante debe de estar expedido a más tardar 24 o 72 horas posteriores, dependiendo de la realización del acto. Y además hay otra que dice que los comprobantes que se pretendan deducir deben de corresponder a la fecha del ejercicio que se vayan a deducir. ¿Y qué sucede si de pronto yo de veras pagué en algún momento del año una prestación, un bien, y no me dieron la factura por más que haya estado insistiendo y me la dan en enero, en febrero, antes de la presentación de la declaración anual? Ya la obtuve. En el mejor de los casos ya tengo la posibilidad de deducir ese comprobante, pero no en la fecha que lo pagué, porque la fecha en que lo pagué no lo tuve. Y ni siquiera en el ejercicio que lo pagué. Si me lo dieran con fecha de diciembre, pues todavía lo deduzco porque corresponde al mismo ejercicio. No acredito IVA y no deduzco en el momento en que pagué, pero sí antes de que acabe el ejercicio. Pero si me lo dan con fecha de enero o de febrero, ¿qué hago? Ya no lo voy a poder deducir. Lo voy a poder utilizar posiblemente y con ciertos riesgos en 2017. ¿Por qué digo con ciertos riesgos? Porque la autoridad quiere que coincidan las fechas. Pero pues tendré que provisionar como un pago anticipado y posteriormente hacer la comprobación. ¿Qué otro problema tenemos de comprobantes? Que a veces de veras el comprobante pues venía mal. Y queremos actualmente ver que el comprobante viene con todos los requisitos que durante muchos años revisábamos. Nuestro nombre correcto, el domicilio correcto, el IVA desglosado, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que eran un montón de requisitos que además andaban por todos lados? Cuando los unieron, y en el código se quedaron en el 29 a los requisitos, prevaleció uno sobre casi todos, que es el RFC del contribuyente que pretende deducir. Si de pronto el nombre viene mal o no lo trae, muchas facturas, las que salen del SAT sobre todo, no lo traen. Si de pronto el domicilio viene incorrecto, no importa. No se les ocurra decirle a su proveedor, cámbiame la factura, porque no me sirve. ¿Se ve fea? ¿Tiene datos incorrectos? Sí. Pero es deducible, porque lo que vale es el RFC. Desgraciadamente, cuando hacemos las anuales, de pronto revisamos comprobantes y sale siempre alguien que dice, estos comprobantes están mal. Tal vez mercantilmente estén mal, tal vez civilmente estén mal, pero para efectos fiscales, si les llegaron a su correo electrónico o los encontraron en la página del SAT, sirven. Obviamente que sean indispensables para las actividades que van a hacer. Entonces, por favor, no vayan a pedir refacturación de nada. Si lo hacen, habría una forma de salvarnos, que es parte de lo que ahorita están implementando. No me canceles el comprobante. Dame una nota de crédito, pero con fecha de este año. Mi comprobante se queda vivo en 2016. Este año lo modificas y lo refacturas si quieres. Pero en 2016 no le muevo nada. Si ya lo hicieron, lo más correcto, lo más conservador sería deducirlo hasta que el comprobante lo tengan ya físicamente sin cancelar. Bueno, eso también lo tenemos que recordar porque de pronto hay situaciones. En deducciones, voy a regresarme un poquito a 2015. Tal vez en 2015 ustedes tuvieron gastos, tuvieron compras y les dieron crédito. En ese momento,
debieron dejar provisionado en la contabilidad la deuda. Debieron registrar los pasivos. En ese momento deberían de haberles dado el comprobante, la factura, para que estuviera soportado el movimiento. Y lo podrían haber pagado en este año. Nada más aguas, porque cuando hablamos con comprobantes de diferentes ejercicios, hay otra regla que dice que de la fecha del comprobante no puedo pagarla más de 4 meses posteriores. Pero lo interesante es que dice, cuando pagues con cheque, no podrán transcurrir más de 4 meses de la fecha de expedición del comprobante a la fecha de pago. Si de pronto tuvieran ese caso, por favor, no paguen con cheque. Paguen con transferencia, paguen con tarjeta de crédito o de débito. Porque la disposición dice claramente que la imposibilidad de la deducción se da cuando pago con cheque, no en los demás casos. Adelante, donde gusten, por favor. Pero supongamos que hay esas erogaciones de 2015 y las pagaron en 2016. Tal vez sean personas físicas, es correcto que las pueden pagar después, pueden haber sido personas morales. Si fueron personas morales, recuerden que ya las dedujeron antes, a menos que fueran sociedades o asociaciones civiles, o personas morales no lucrativas. Si fueron personas físicas también. Si fueron personas morales las que les dieron los comprobantes, no los vayan a duplicar en este año al pagarlos. Pero en todos los casos, si tienen ustedes pagos en 2016 de gastos, de compras, de servicios, de 2015, por favor que estén registrados en 2015 primero. Porque la costumbre es, los registro cuando los pague. Y si los registran cuando los pagan, ya no están siguiendo las reglas de la contabilidad. No provisionaron esos pasivos y exageradamente, si la autoridad quiere, se vuelven no deducibles en 2016. Si de pronto ustedes tienen eso, revisen que sus erogaciones que correspondieron o sus compras, gastos que correspondieron a créditos de 2015, estén registradas en 2015. Si no, por favor, regístrenlas, hagan un ajuste en 2015 y pongan la deducción como la tienen. Yo sé que no nos gusta mover la contabilidad y mucho menos si timbramos. Pero yo prefiero mover todo el ejercicio a poner en riesgo deducciones, sobre todo si son fuertes. Y normalmente quien nos da crédito son nuestros proveedores principales. Y normalmente son importantes las cifras. Entonces, esas son cuestiones que no son tan fiscales, sino son de soporte contable, pero recuerden que actualmente se supone que la autoridad se va a basar en las normas de información financiera. Y esto es completamente reglas contables, que es lo que todavía no nos queda muy claro a todos que las tenemos que aplicar. Ya no es como antes, de que nada más los comprobantes y punto, regístralos ya. No, hay una serie de provisiones, hay una serie de operaciones que vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a ver de ingresos, algunos ingresos que de pronto tienen y no creen que tienen. Porque al no creer que son ingresos, no los consideramos y al rato tenemos diferencias. Y vamos a ver en reducciones algunos de los requisitos más importantes de las deducciones que pasamos casi siempre por alto. No voy a poder ver ni todos los ingresos ni todas las deducciones, porque son muchísimos. En su PDF está toda esa base, artículo por artículo, tipo de ingreso y tipo de deducción, para poderlo ver. Se supone que ahorita vamos a hacer anual, pero es indispensable tener este análisis para entender el resumen. Si no, pues nada más les entrego cédulas, vemos cómo se suma y se resta, y pues es muy simple. Creo que no es nada más eso lo importante. Vamos a tener que analizar pagos provisionales y mensuales. Provisionales en cuanto a ISR y mensuales en cuanto a IVA y EPS. Y obviamente, pues tener los comprobantes para poder cotejar, aunque seamos muy ordenados, aunque llevemos cédulas, aunque seamos pues muy confiables en nuestro trabajo, siempre vale la pena echar una checadita sobre lo que ya fuimos haciendo para que a final de cuentas no haya problema. Sobre todo,
si ustedes son de las personas que compensan o que acreditan subsidios, porque es repetitiva la problemática de que yo ya hice todo, presenté incluso los avisos de compensación en caso de que sí proceda a presentarlos, pero nunca revisé si me los pasaron o no, o si hay rechazos o no. Y si no lo hicimos y hay algo rechazado, el impuesto no está pagado. Y si la autoridad no se ha dado cuenta y no me ha multado es porque tengo suerte, no porque valga la compensación. Eso es sumamente importante. Ahora hay una reglita por ahí que nos dice, o que entendemos más bien en forma general, todas las personas que presentan declaraciones y pagos no tienen obligación de presentar avisos de compensación. ¿La han oído o la han visto? No dice eso, ¿eh? Dice que no se presentarán avisos de compensación cuando no estamos arrastrando saldos o cuando se trate de impuestos a favor definitivos. Entiéndase, IVA. Y o si tuvieran algún remanente todavía de un IDE o de un impuesto al activo o algo así, pero del ISR, del IETU, si es que todavía tuvieran saldos a favor que vinieran aplicando, en esos casos sí se presenta compensación. En los casos de que estén haciendo compensaciones de aplicaciones de IVA retroactivo, tuve un saldo a favor en mayo y lo ocupé en enero, porque debía yo enero, pero no tenía para pagar y en mayo me dio saldo a favor y me regresé a compensar, ahí tengo que tener el aviso de compensación. Entonces, todos esos avisos, si no los han cachado, todavía los pueden presentar. La mala noticia es que si no está aplicado la compensación, las actualizaciones y los recargos continúan, porque no está pagada la contribución. Caso también similar, ¿tienen trabajadores? Estos tal vez en algunas ocasiones generan subsidio pagado, les tienen que entregar subsidio pagado en efectivo. Ese importe sabemos que se puede acreditar contra el ISR propio y de retenciones, pero tiene que venir en las declaraciones. No se vale nada más aplicarlo en papeles de trabajo, aunque tenga yo el derecho, y es lo mismo, pues si ya lo disminuí, lo tengo que ver reflejado en una declaración. ¿Y cuántas veces, tristemente, no me he encontrado empresas que efectivamente no tenían que pagar impuestos, no sé, de retenciones de salarios, pero la declaración la presentan con un 0? En vez de presentar la cantidad a cargo y la aplicación del subsidio para que se vea que da 0. Parece broma, pero sigue pasando. Vamos a necesitar tener información, no nada más de este año. Vamos a necesitar información tal vez del año 2015 o de otros anteriores, dependiendo los remanentes que tengan. Porque no vaya a ser que están acreditando subsidio o están compensando algo y ya se pasaron. La autoridad no les va a decir que ya excedieron la aplicación. Y sucede muy continuamente que acredito más subsidio de lo que generé. A veces es correcto, puedo acreditar más subsidio de lo que generé cuando tengo un saldo remanente de años anteriores. Pero ustedes van acumulando ese saldo remanente de años anteriores en su DIM, porque la DIM tiene un apartado que dice importe de subsidio pendiente de utilizar, importe de subsidio pendiente de utilizar de años anteriores. Y sale entonces el total sin ocupar. ¿Y qué tal que no lo vamos poniendo? Yo sí sé que en la DIM de su año estaba el subsidio que me quedó, pero si no lo han ido arrastrando, resulta que de pronto la autoridad dice, ya lo perdiste. ¿Por qué? Porque no me estás evidenciando que está pendiente de usar. Son detallitos que si estoy utilizando esas partidas, vale la pena revisar. ¿Qué pasa si no lo jale de una declaración a otra? Pues la complemento. Mientras es espontáneo, no pasa nada. Lo grave es que lo pretendamos hacer cuando ya me llegó una revisión, porque cuando ya me llegó una revisión, todo lo que le mueva a mis declaraciones no es válido. Entonces, es el momento de checar.
Obviamente vamos a necesitar revisar tanto el anual del año pasado o tal vez de anteriores, por lo menos para ver si nos quedaron pérdidas fiscales, o si ya nos las acabamos, o si hay algún remanente de algún año anterior, si quedó saldo a favor o no, y las informativas para ver si tenemos subsidio pendiente de ocupar. Eso nos va a ayudar para si ahorita tenemos pagos o para checar lo que hayamos aplicado en los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Que luego resulta que tenemos pérdida y se les olvida aplicarla y pagan todo el año ISR. Bueno, lo peor es que les va a dar un saldo a favor, pero no pierden la pérdida. ¿Por qué no la pierden? Porque esta se aplica o se amortiza por ejercicios. Para efectos de los pagos provisionales, nada más se compara para ver si pagamos o no. Tampoco en los pagos provisionales la estoy aplicando. Luego me dicen, es que ya la apliqué en los pagos provisionales, ya no tengo. No, nada más fue para el cálculo. En la anual la rescatamos y ahí es donde de veras la vamos a aplicar. Y si tenemos pérdidas, esas pérdidas las deberíamos de actualizar, pues para que sean un valor un poco mayor y más acorde con la realidad, es decir, indexarlas con la inflación. Pero si no lo quieren hacer porque saben que se pueden equivocar, a veces nos equivocamos, bueno, por lo menos reconozcanlas y úsenlas a valor histórico. Vamos a ver un caso en donde se actualizan pérdidas, pero si no, mínimo úsenlas a valor histórico. La autoridad no se enoja que no la actualicemos, al contrario, están felices. Y normalmente las actualizamos y ellos llegan y las actualizan un poquito menores porque ocupan a veces un mes anterior de los índices. Y vamos a ir analizando, en base a todos los comentarios, pues qué debemos hacer con los cierres de las cuentas de la contabilidad, con los saldos, qué con las problemitas que pueda haber de inventarios, de costo de venta, qué debemos de tener de documentos de soporte, aunque ya sé que todo ahorita la moda es electrónico, las memorias de papel siguen siendo muy útiles, y vamos a efectivamente a analizar compensaciones, ver los cruces de las informativas con lo que nosotros tenemos que armar en la anual, información que vamos a tener que revisar, que debería de estar en cuentas de orden de años pasados, y que vamos a tener que generar de cálculos fiscales para efectos de la declaración anual y registrar en cuentas de orden este ejercicio. Siempre hemos tenido partidas fiscales que se generan en la declaración anual. Los resultados del componente inflacionario, en cuanto a interés acumulable o deducible, la actualización de las depreciaciones, la utilidad o pérdida fiscal en venta de activos fijos, los cálculos que nos obligan a hacer para determinar el capital de aportación o la cuenta de utilidad fiscal, han existido durante muchos años. Y siempre nos ha dicho la ley, lo que pretendas deducir debe de estar registrado en contabilidad. Antes de que inventaran el catálogo nuevo con los códigos agrupadores, existía de todas maneras esa obligación de registrar en la contabilidad las partidas fiscales que pretendíamos deducir. Y la única forma correcta de registrarlas era en cuentas de orden. Cuentas de orden que si no ocupamos antes, ahora nos dice la autoridad es obligatorio que las ocupes. Nos dio un catálogo propuesto de una serie de cuentas. Entre ellas vienen algunas cuentas de orden que deberíamos de haber estado utilizando. Si no ocupamos ese número de cuenta de orden, no pasa nada, mientras viniera la manifestación de la información que requerimos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esas cuentas de orden son el recordatorio o el registro de partidas que necesitamos para efectos fiscales o para otros fines. Lo que significa que si fuéramos ordenados, en su contabilidad, esa que mandaron en la declaración de 2015, debería tener ya saldos de cuentas de orden de la CUCA, de la CUFIN, de las pérdidas fiscales, de las depreciaciones actualizadas, que esa debería de haber cerrado porque es una deducción,
de posiblemente la utilidad o venta de activos. Algunas de esas partidas se tuvieron que cerrar, las que tenían que ver con resultados fiscales, y otras se debieron quedar, como la CUCA y la CUFIN. Si no las tenemos, las vamos a tener que hacer por lo menos a partir de este año. Del año pasado para atrás también teníamos la obligación, pero ya será conciencia de ustedes si hacen el ajuste en diciembre, que es cuando se debe de hacer, o si lo van a dejar en papeles de trabajo. Por suerte, la definición de contabilidad no es de este año 2016, es de antes. Y nos dice que la contabilidad está formada por lo que normalmente hacemos de talacha, más todos los papeles relacionados. Dicho de otra manera, los papeles de trabajo son parte de la contabilidad. Y antes de que surgiera el catálogo con el código agrupador, si no lo tenía yo en mi contabilidad electrónica o contabilidad manual que llevara, pues puedo ofrecer el papel de trabajo como prueba de que sí lo determiné y obviamente lo debo de haber manifestado en la anual. Pero eso ya no sirve para 2016. Para 2016 tiene que estar en la contabilidad y se debe de ir entre la información electrónica. Entonces, las cédulas que hagamos para determinar esas partidas, pues se van a tener que basar en la contabilidad. Si nunca hemos hecho CUCA o nunca hemos hecho CUFIN, pues lo divertido va a ser ponerse a revisar años anteriores. Y si desgraciadamente destruyeron información, pues a ver cómo le hacen. Y cuando hablamos de CUCA, hablamos desde la escritura de nacimiento de nuestra sociedad, porque es el capital y los cambios, altas y bajas que hayamos tenido. Y cuando hablamos de CUFIN, hablamos de los resultados fiscales que ya pagaron impuestos durante todos los años y de las partidas no deducibles que tuvimos que haber considerado y en los resultados de cada ejercicio para determinar si había o no CUFIN. Pero yo quiero pensar que ustedes no son de esas empresas que no han formado esas cuentas. De todas maneras, en su material viene cómo se tiene que hacer, para que si no lo tienen, pues lo retomen. No es difícil. Da un poco de talacha porque hay que irse a meter años anteriores, pero eso no es complicado, ¿sí? Y bueno, habrá también necesidad, si queremos estar bien correctos y que nuestras cifras coincidan con las de la autoridad, que haber ocupado las cuentas de orden para ingresos acumulables y partidas deducibles. La gran mayoría de empresas yo he visto que no lo hace. Sin embargo, esas cuentas existen. Si no lo hicieron en todo el año y no se van a dar la talacha de corregir mes a mes, mínimo háganlo en diciembre. Y que las cifras que van a poner ahí coincidan con lo que van a manifestar en la declaración anual como ingreso acumulable y como deducción acumulada. Y sopórtenlo con un papel de trabajo en donde sí se pueda ver. Ahora, con las computadoras no es tan complicado. Podemos ir corriendo los asientos y hacer la complementación de todo. Pero eso ya va a ser decisión de cada quien. Pero en las cuentas de orden deberían de venir los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Ahora, va a haber partidas que tal vez durante el año pensábamos que eran deducciones. Y al terminar el año resulta que siempre no. Básicamente tratándose de salarios. Tratándose de salarios, si ustedes tienen prestaciones exentas, bueno, si tienen trabajadores, tienen prestaciones exentas, por lo menos aguinaldo una parte y prima vacacional otra, mínimo, aunque no den otra prestación. Pero si de pronto tienen despensas, fondos de ahorros o le pagan viáticos a los trabajadores, ya tenemos un poco de líos. Porque lo que fueron registrando, tal vez lo registraron como deducción autorizada. Y hasta ahorita, que tengan el total del año, van a saber si es una deducción, la parte exenta completa o no. Bueno, de todas maneras, si es más o menos lo que van a deducir del exento. Porque vamos a tener que hacer un cálculo y vamos a tener que hacer una comparación con información del año pasado. Y por lo tanto, un ajuste
disminuyendo las deducciones autorizadas. Pero si además dan prestaciones de previsión social, ahí tenemos otro punto. Las prestaciones de previsión social, podemos saber que tal vez van a ser deducibles y que tal vez van a ser exentas. Pero ¿hasta cuándo sabemos si de veras van a ser completamente deducibles o completamente exentas? Hasta que cerramos el ejercicio y sacamos la cuenta por trabajador de cuánto es el acumulado que le dimos. Si es que no lo planteamos desde el principio y lo planeamos controlándolo. Entonces, pudiera pasar que nuestra previsión social fuera no deducible una parte. De por sí, la parte exenta va a tener una parte no deducible. Pero la que pensábamos que era completamente deducible, si en conjunto nos pasamos de los parámetros de la Ley de Impuesto sobre la Renta, puede volverse gravada. Y si hablamos de viáticos, es toda otra monada. ¿Los identificaron por trabajador? ¿Saben que los viáticos son ingreso? Y que se deben declarar en la DIM. Y en la DIM debimos decir lo que estaba comprobado es exento y lo que no está comprobado es gravado. Y se lo debo aumentar al salario del trabajador y hacer la retención correspondiente. Además de que es un no deducible, obviamente, si no tengo comprobante o no reúne requisitos fiscales. Y es un rubro que tengo que avisar en la DIM y que tengo que reportar en la anual. Y muchas empresas tienen vendedores, tienen agentes viajeros, tienen choferes, y es inevitable que tengan viáticos. Y lo primero es que, pues, les doy una cantidad para viáticos. Compruébamelo. Y no me compruebas, pues no pasa nada. Aquí pongo que de todas maneras son no deducibles. No es nada más que sean no deducibles, sí, no van a poderse deducir para ISR. Pero el hecho de que no se puedan deducir los vuelve gravados para el trabajador. Los vuelve salarios, bueno, son salarios. Los vuelve también un foco rojo para Seguro Social y para Infonavit. Que dice, si el trabajador no comprobó eso, significa que el dinero se lo quedó. Y si se quedó el dinero, entonces tenemos diferencias en el salario base de cotización. Además de diferencias en las retenciones. Cuidado si tenemos esa situación. A veces es inevitable tener viáticos. Si ya sé que no los voy a poder deducir, ¿no habría sido mejor desde el principio considerar que es un ingreso más para el trabajador y hacer un buen contrato de salarios que diga que cada vez que sale tiene un extra de tanto y entonces me quito de problemas de si me lo comprueba o no? Mi comprobante va a ser el recibo de pago. Ah, por favor, si resulta que esos viáticos una parte es gravada, ¿qué creen? Debieron haber timbrado ese recibo de pago de viáticos, porque es un ingreso más. Y todo lo que esté en la DIM debe de estar timbrado, aunque sea no deducible. ¿Sí? Y seguramente eso tampoco lo hicimos. Ese cambio viene muy recalcado en la reforma ahorita de los FDI de nóminas. Sin embargo, ya existía la obligación, porque ya existía desde la Ley Federal del Trabajo y la Ley de ISR el hecho de que se consideran salarios exentos si se comprueban y gravados si no se comprueban. ¿No? Entonces, por ahí podemos tener otras situaciones. Y bueno, hay que ver algunas cosas, perdón, aquí cámbienles reforma de 2017, que vamos a tener que tomar en cuenta, porque nuestra contabilidad a final de todo va a tener que estar pensada también en lo que vamos a hacer ahorita en 2017 y las obligaciones que tenemos. Entonces, todo eso lo vamos a tener que estar analizando. Ahora, casi todo esto ustedes ya lo hicieron. Lo que vamos a hacer es repasar a ver cómo lo hicimos, ver que no hubiera alguna situación que nos afecte ahorita, tomar toda esa información de lo que ya hicimos y entonces sí llevárnoslas a hacer un cálculo. ¿Sí? Vamos a hacer análisis de ingresos contables,
y hacer también el análisis de ingresos acumulables, porque no es lo mismo, no son los mismos parámetros para decir que tuve un ingreso contable y que juegue o no para ISR. Obviamente tampoco son lo mismo si habláramos de bases para IVA, pero bueno, la declaración anual no conlleva eso, pero no significa que ignoremos que la información que dimos para IVA, obviamente es una partida de compulsa. Por ejemplo, toda la información que dieron para DIOT, que ya la tenía el SAT, nada más nos hizo que la diéramos nosotros, la suman y la comparan contra las deducciones autorizadas del anual. Y si no es lógico, nos mandan por lo menos un aviso invitando a que corrijamos y expliquemos por qué no. La principal diferencia, ¿cuál es? Seguro Social, Infonavit, impuestos estatales y salarios. ¿Por qué? Y asimilados, porque obviamente esas partidas no tienen IVA. Pero a veces hacemos cada travesura nosotros, que con el afán de que no paguemos tantos impuestos, andamos ahí jugando con que acreditamos o deducimos antes. O lo hicimos bien, pero no soportamos la información correcta. Su DIM no tiene que coincidir con la descarga de archivos del SAT. Tiene que coincidir con las partidas que forman su IVA acreditable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en diciembre del 2015 tuve una compra a crédito? Esa erogación incluso ya la deduje si era de otra persona moral, pero el IVA no lo ha acreditado, porque no le he pagado. La pagué en enero de este año, bueno, de 2016. En enero de 2016 acredité el IVA. ¿En dónde declaro esa compra? En la DIM. ¿En 2015 diciembre o en enero 2016? Pues en enero 2016, porque es cuando acredito el IVA. Porque la DIOT debe de coincidirme el IVA con lo que me lleva a mi declaración provisional, en este caso mensual, de determinación de IVA. Oye, pero es que es una partida de 2015. Sí, pero juega para IVA en 2016 porque la pagué en 2016. Eso debería de estar en papeles de trabajo o en su contabilidad lo podrían rastrear, lo tendrían que registrar para poder rastrear, porque cuando la suma de las DIM de 2016 les dé, no sé, pensemos que era una factura de 1 millón de pesos, les dé de más, van a tener que decirle al fisco de dónde. Y le tendrán que decir, sí es cierto, fisco, tengo 1 millón de pesos menos en gastos en la anual de 2016, pero en la DIM tengo 1 millón de pesos más, porque ¿qué crees? Para efectos de ISR lo deduje en 2015, por eso no te lo estoy deduciendo en 2016 para ISR, pero para efectos de IVA te lo puse en la DIM, por eso te da 1 millón de pesos más. El total de deducciones que te estoy manifestando en la DIM con el total de deducciones que te estoy poniendo en la anual. Tenemos que aprender a razonar como razona la autoridad. No es simplemente hacer unas sumas y restas para una declaración, eso es lo más sencillo. Lo importante es que el soporte o el respaldo de esa información lo hayamos razonado para que cuando la autoridad nos pregunte, y esas preguntas no las hayamos hecho nosotros y tengamos las respuestas a nuestro favor. Uno de los puntos básicos de este curso es que al final ustedes sepan comparar o puedan comparar o les dé ganas de comparar los resultados de todo lo que hicieron en el año contra todas las declaraciones anuales, de todas las autoridades a las que les damos información. No nada más con las del SAT. Porque la información que ahorita tiene el SAT ya la están compartiendo con más entidades. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que ver. Bueno, vamos a ver casos de determinación, obviamente, a través de la determinación de los componentes de interés acumulable y deducible y utilidad o pérdida en la enajenación de activos. A determinar lo que es la cuenta de capital de aportación y la de CUFIN. La determinación del coeficiente de utilidad para el siguiente año o ver qué hacemos cuando hay pérdidas, la aplicación de pérdidas en su caso,
sacar la conciliación contable a fiscal, que esta conciliación contable fiscal en sus láminas viene lo contable, lo que es base de ISR y lo que es base de PTU, porque no son las mismas bases, son diferentes. Y luego queremos que el resultado fiscal directo del anual sea nuestra base para PTU, y eso no es así. ¿Por qué? Básicamente porque para efectos de PTU no juega la inflación. Para efectos de PTU son resultados contables.